Nuevamente, hermanos, continúo con ustedes en la parte que corresponde al sermón de esta mañana, en este tema tan edificante como lo es de José en la tierra de Canaán, del capítulo 37 de Génesis. Siempre les habla el hermano Alexander Castellano desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Oremos. Señor Dios, ayúdanos a que este mensaje continúe siendo de mucha edificación, que tú seas honrado y que cada uno de nosotros seamos muy edificados. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Recuerden que estamos en la parte que corresponde a los sueños durante la juventud de José. Y vamos a proseguir con el versículo 4, donde dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Jacob había crecido en un hogar que demostró favoritismo, un favoritismo flagrante entre él y su hermano gemelo, Esaú. Jacob debería haber recordado lo destructivo que este tipo de actitudes y acciones pueden ser para una familia. Sin embargo, a su vez, formó una familia más disfuncional. Esta es la realidad. Formó una familia más disfuncional que aquella en la que se había criado. Existían celos, existían contiendas entre sus esposas. Bueno, estas contiendas entre sus esposas primarias, Raquel y Lea, mientras competían por el amor de Jacob. Esos rasgos destructivos, evidentemente, rasgos tremendamente destructivos, se transfirieron a sus hijos, así como a los hijos de sus esposas concubinas. Cuando los hermanos de José vieron que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, se encendió el odio de ellos para con él. Su intensa aversión produjo solo palabras despectivas para José. Y esto volvió turbulenta a la familia de Jacob, faltándoles una cortesía común, en vista de que los otros hijos no podían hablarle a José pacíficamente. Qué horrible, ¿verdad? Pacíficamente proviene de chalón, y esta palabra chalón quiere decir paz. Bueno, miren lo que dice el versículo 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Un importante punto en el relato ocurrió cuando soñó José un sueño. Antes de este momento en Génesis, Dios había usado los sueños como un método de comunicación y predicción divinas. Sin embargo, este es el primer sueño registrado en la Biblia en el que Dios no se revela de manera audible a un individuo. Ustedes recuerden el caso de Génesis 27, cuando vimos el caso de Abimelech, donde a Abimelech, Abraham le había presentado a su mujer como su hermana.
Y fue por misericordia de Dios que le dijo en sueños, dice, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. O sea, esto está en Génesis capítulo 20, versículos 3 al 7. También tenemos el otro caso que vemos en Génesis 31, donde dice a partir del verso 11, y me dijo el ángel de Dios en sueños, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él le dijo, alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Y ustedes saben toda la bendición pues que se le dio a Jacob. Después de que José tuvo el sueño, nos dice la Escritura que se lo contó a sus hermanos. Yo puedo ver en José sinceridad. Yo lo que puedo ver es que era un joven de 17 años, porque yo me traslado a mi juventud, a mi adolescencia, y cuando me pasaba algo apoteósico para mí, por cierto, pues yo corría y se lo contaba a mi mamá, y no digamos a mi papá, que yo veía a mi papá como un héroe. Más cuando lo veía uniformado con su kepis de la policía de Hacienda de aquel tiempo, y que se veía bien elegante, era mi héroe. ¿Ve? Entonces, después de que José tuvo el sueño, se lo contó a sus hermanos. El texto no explica sus motivos para compartirlo con ellos. No nos da la razón, hermanos y hermanas. Algunos piensan que, como el hijo favorito de Jacob, José tenía una actitud altiva. Yo no creo esto. Sinceramente yo no creo en esa actitud altiva de José. Yo veo a un muchacho que simplemente quería compartir, y más en este tiempo que los sueños era una manera de cómo Dios se comunicaba, aunque hay que entender que a este tiempo José no tenía la madurez para entender de que Dios le estaba dando estos sueños. No obstante, puede que haya hablado impulsado por un entusiasmo ingenuo. Eso es lo que más pienso, ¿verdad? Un entusiasmo ingenuo de un adolescente, pues, independientemente de sus motivos. Sus hermanos pues llegaron a aborrecerle. Llegaron a aborrecerle más todavía después de escucharle contar su sueño. La palabra más en realidad traduce el verbo hebreo yasab, con Y al principio y P al final. Yasab, que quiere decir añadir. Añadir. Versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Una cacofonía, pero aceptable, ¿verdad? José se ganó la atención de sus hermanos pidiéndoles que oyeran este sueño, en vista de que los sueños eran tomados en serio en el mundo antiguo como indicadores del futuro. Habrían prestado mucha atención. Hay gente todavía hoy en día que es supersticiosa de los sueños. Yo no recuerdo, si usted sueña con culebras o serpientes de larga vida, tantas locuras que la gente dice de los sueños, ¿verdad? Versículo 7. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho,
y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Esto es lo que le dice José a sus hermanos. Con contar este sueño, que claramente sugería la superioridad sobre sus hermanos, José provocaría su propia caída. Miren qué cosa. José provocaría su propia caída. Por supuesto, Dios tenía un plan para José que se cumpliría muchos años después en Egipto, cuando los hermanos literalmente se inclinaran ante él. Y esto lo vamos a ver en el capítulo 42, capítulo 43 y 44. Lo estudiaremos a su debido tiempo. Sin embargo, ni él ni ellos entendieron. Fíjense bien, estoy diciendo ni él, o sea, ni José, ni ellos entendieron en este momento todo el significado del sueño. Mire lo que dice el versículo 8. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Los hermanos pues rechazaron la interpretación obvia y se resistieron contra José por exaltarse sobre ellos, porque le hacen esta pregunta. El texto repite: y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y de sus palabras. Versículo 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José tuvo otro sueño, pues. Esto es característico de todo el relato, porque los sueños, si usted lo va a ver más adelante en el estudio de Génesis, los sueños tienden a venir en parejas en esta época. Lo vamos a ver en los capítulos 40 y 41. Más adelante en su vida entendió la razón de este fenómeno, porque dice en Génesis 41:32: y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. En lugar pues de guardarse el sueño para sí, José empeoró una mala situación al contársela a sus hermanos. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y es que mire, usted tiene que razonar. Está diciendo que el astro sol, la luna, se inclinaban hacia él. ¿Ve? El sol y la luna eran simbólicos de sus padres, mientras que las 11 estrellas hacían referencia a sus 11 hermanos, incluyendo a Benjamín. Miren lo que dice el versículo 10. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Entonces, lo cuenta José el sueño por segunda vez, hablándole a su padre y a sus hermanos. Incluso Jacob se molestó con estas palabras. Y le hace esta reprensión que ya hemos leído. En vista de que Raquel ya había muerto, porque fíjese que hace referencia a su madre que había muerto hace 17 años. La referencia pues a la madre de José es un tanto desconcertante. ¿Por qué digo esto? Una sugerencia es que Bilha, sierva de Raquel,
era considerada una figura materna para José y Benjamín. ¿Por qué? Porque su madre había muerto, nunca había estado con su madre. Entonces, para él era considerado así, de esta manera. Otra posibilidad es que Lea, la esposa principal de Jacob, servía en este papel. Y eso es de entenderlo, hermano. Si no tenía la madre que había fallecido, pues tenía que ver a cualquiera de ellas como su madre. Versículo 11. Y sus hermanos le tenían envidia, más su padre meditaba en esto. Esto es como era de esperar, pues, hermanos. Evidentemente se resintieron contra él. Sin embargo, dice que su padre meditaba en esto, reflexionando en el sueño de José y lo que podría significar para el futuro de la familia. Mire, esto se ve semejante en el caso de María, la madre de Jesús. Consultemos Lucas capítulo 2, versículos 19 y 51. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Bueno, hasta aquí terminamos esto de los sueños. Pero ahora entremos a otra etapa. ¿Cuál es esa otra etapa? José busca a sus hermanos. Y vamos a leer del versículo 12 hasta el 17 de este capítulo 37. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven, y te enviaré a ellos. Otra orden, hermano. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotán. Los versículos 12 y 13 nos hace ver, pues, que la presente sección inicia haciendo notar que los hermanos de José fueron a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, e Israel le envió a José a ese lugar, a pesar de que el incidente es bien conocido por los estudiantes de la Biblia. Los siguientes eventos plantean varias preguntas desconcertantes, y vamos a ver al menos 3 aspectos de estas preguntas desconcertantes. La número 1: ¿por qué Jacob enviara, mejor dicho, a José a vigilar a sus hermanos, sabiendo que le aborrecían? Porque no era ignorante, hermano Jacob, de eso, y que ni siquiera podían hablarle pacíficamente. Esa es la primera. Segundo, ¿por qué los hermanos viajarían de Hebrón a Siquem? 80 kilómetros, hermano. Yo le vuelvo a repetir, 80 kilómetros es del punto cero de la ciudad de San Salvador, donde antes estaban las oficinas antiguas del Correo Nacional, ahí es el kilómetro 0, hasta la ciudad de Chalchuapa, cabal llegando
a la ciudad de Chalchuapa, como 1 kilómetro adelante, ahí está el Mojón, kilómetro 80. Esos son 80 kilómetros, hermano. Bueno, 80 kilómetros a apacentar sus rebaños. Número 3. Pese a que había pasado algún tiempo desde que los hermanos masacraron a los hombres de Siquén, no sería demasiado peligroso que los hijos de Jacob volvieran a ese lugar y sobre todo que José viajara allí solo. A mi criterio, hermanos, Jacob no había aprendido la lección con Dina, que permitió enviarla sola, sin el cuidado de una chaperona, como lo vimos, a una niña de apenas 15 años. Yo puedo ver que era un padre realmente muy descuidado en la protección de sus hijos. Pero bueno, más de eso no puedo decir. Dios escogió a Jacob y le dio honra y gloria y le evadió todos estos hierros que él tuvo. Las preguntas no pueden ser respondidas totalmente. Sin embargo, las siguientes explicaciones deberían resultar útiles. 1. Jacob evidentemente no se daba cuenta que sus hijos mayores tenían sentimientos tan fuertes de resentimiento, tan fuertes, sabía algo, pero resentimientos tan fuertes contra José como para tratar de hacerle daño, el daño que le hicieron. 2. Después de las lluvias de invierno, era común que los pastores permanecieran en pasto cerca de sus campos y pueblos donde había abundante vegetación. Cuando se agotaba esa provisión, sus rebaños pastaban en campos que habían sido cosechados. Y en el verano, los pastores llevarían sus rebaños a la región montañosa donde la vegetación era abundante. Hebrón, que se encuentra en la parte sur de Canaán, era una región semiárida, con una precipitación de 25 a 120 centímetros de lluvia al año. Eso es bastante, hermano. O sea, 125 centímetros de lluvia al año es un poco más de 1 metro. O sea, así se mide las precipitaciones. Ayer estaba leyendo una noticia de una destrucción que hubo en un pueblo de Italia, que cayó una tormenta tan dañina que en cuestión de 3-4 horas cayeron 400 centímetros de lluvia, murieron 10 personas, un niño de 6 años desaparecido. Eso es fatal, hermanos, para cualquier nación, para cualquier pueblo, para cualquier ciudad, que en términos de 3, 4, 5 horas caigan 400 centímetros de lluvia. Bueno, Jacob probablemente envió a sus hijos al norte de ahí para encontrar mejores pastos, donde había comprado la parcela de tierra en Siquén después de regresar de Harán. La hierba en Siquén era aparentemente insuficiente para los rebaños, pero lo que los hermanos se trasladaron 22 kilómetros más al norte de Dotán. ¿Qué es esto, hermano? 102 kilómetros en total. O sea, del punto cero de San Salvador hasta la ciudad de Aguachapán, que es el kilómetro 100, y 2 kilómetros más, buscando hacia la frontera. Dice que aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán, donde José finalmente los encontró. Y número 3,
Debido a que había pasado algún tiempo desde la masacre de Siquén, Jacob probablemente, fíjense bien, razonó que los nuevos ocupantes de la región no reconocerían a sus hijos como culpables de tal infamia. Ya esto usted lo conoce perfectamente bien. La disposición de José de ir a sus hermanos se expresa en su respuesta, heme aquí. Otras versiones consignan la misma palabra como iré. ¿Ve? Obviamente, el joven no entendía lo mucho que sus hermanos le repudiaban y la amenaza que suponían para su vida. Si lo hubiera sido, no habría estado tan ansioso en hacer el viaje. Y esto sucede, otra vez lo digo, en grupos familiares. Entre hermanos hay relaciones que son nefastas, que no hay una relación agradable. Versículo 14. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén. Entonces, a medida que Jacob se despedía de José, le encargó pues esta misión. Sin sospechar de ningún peligro, Jacob envió a José solo desde el valle de Hebrón y llegó a Siquén. Es difícil explicar por qué el joven fue enviado solo. Sin embargo, hay otros ejemplos de ello en el texto bíblico. Yo recuerdo que quizás tenía unos 14 años y no sé por qué, pero mi mamá me envió de San Salvador a Chalchuapa en bus a mí solo. Y yo lo hice de buena gana. Eran otros tiempos, por supuesto, sanos, y yo recuerdo que hice ese viaje. Bueno, aunque la distancia no era tan grande, Isaí envió a David desde Belén hasta el valle de Ela para indagar por sus hermanos mayores en la batalla y entregarles provisiones. Miren lo que dice 1 Samuel 17 y 18. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. A tus hermanos, permítanme. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que José, joven de 17 años, sin duda estaba confundido y descorazonado porque no podía encontrar a sus hermanos. Y esto es bien normal, del niño o el hermano menor. Yo una vez que fui a Tiquisaya con mi hermano mayor, que me llevaba 8 años, me dejó donde mi abuelo materno por 3 días y él se fue por otro lado, me dejó abandonado. Y qué tristeza sentía, hermanos, estar en el campo. Y me decía la esposa de mi abuelo, a Otto no lo espere por el camino normal, él aparece por veredas. Yo recuerdo que cuando él llegó después de 3 días, para mí el corazón se me alegró, porque me volvió la alegría de que mi abandono había terminado, pero que fui abandonado, esa es una realidad. El término errante sugiere que era como una oveja que se había perdido, hermanos. Miren lo que dice Salmo 119, 176. Yo anduve errante como oveja extraviada. Busca a tu siervo,
porque no me he olvidado de tus mandamientos. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos, hermanos amados y hermanas amadas? El encuentro aparentemente accidental con este hombre proporciona una transición para José del entorno seguro de un padre amante a la garra de los hermanos llenos de odio. Qué duro es esto, hermanos. La ironía es que estaba más seguro con este extraño que con sus propios hermanos, con este extraño que le dijo que se habían ido a Dotán. Estaba más seguro con ese hombre. Y preguntó a aquel hombre a José: ¿qué buscas? Y respondió: busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están. Imagínense la angustia, dónde están apacentando. ¿Cómo es que José en su angustia le pregunta a este hombre si era un desconocido? El hombre respondió que antes de salir de la región había oído que dijeron: vamos a Dotán. El hecho pues de que el hombre escuchara del plan de los hermanos es uno de los acontecimientos providenciales del relato. Es un acontecimiento providencial de este relato. Curiosamente, la tradición judía identificó al hombre como un ángel, lo cual es posible, pero incierto. Yo recuerdo en una de las tantas visiones evangelísticas, cuando invitamos a dos hermanos de México, omito los nombres para no causar prejuicios, pero fuimos a darles un almuerzo a la orilla del mar y uno de los hermanos no soportó el no bañarse en el mar, porque donde él vivía la costa está a cientos o miles de kilómetros. Lamentablemente se estaba ahogando y ustedes no tienen idea la angustia de los hermanos predicadores. Éramos 4 en total que tuvimos de que este hermano casi moría, y de repente apareció un pescador. Solo nos dijo: nadie intente meterse. Y llega aquel pescador en cuestión de un minuto a la par del hermano y no lo podía sacar. De repente aparece otro pescador y nos dice lo mismo: nadie intente meterse. Y en cuestión de un minuto estaban a la par del hermano. Y en cuestión de un par de minutos venía agarrado de los 2 pescadores este hermano a salvo. Yo puedo decir, si usted está en contra mía, lo siento, hermano, pero yo puedo decir que Dios puso estos 2 ángeles. Dios puso estos 2 ángeles para salvar a ese hermano. Ese hermano en la noche de ese día estaba predicando la palabra de Dios y personas obedecieron el evangelio del Señor. Por eso digo, curiosamente la tradición judía identificó al hombre como un ángel, lo cual es posible, pero incierto. Más temprano en el libro de Abraham vemos que Lot y Jacob, en el libro pues Abraham, Lot y Jacob se encontraron cada uno con ángeles que parecían hombres. Y usted lo ha estudiado conmigo en Génesis 18, en Génesis 19, en Génesis 32. Termino diciendo lo siguiente. Después de recibir esta información, José fue tras sus hermanos otros 22 kilómetros al norte y los halló
en Dotán. ¡Qué alegría para José! Esta ciudad se encuentra en un valle fértil que habría proporcionado un excelente pasto para las ovejas de Jacob. Tel Dotán, oiga bien, Tel Dotán, dos palabras que abarca 25 acres, son como unas 22 manzanas en nuestro lenguaje medible. Fue excavada a mediados del siglo XX y se han encontrado vestigios de esto. Bueno, aquí termino. Dios me ayude, nos ayude a todos el próximo día del Señor a seguir con este relato. Y si el Señor ha venido, suficiente tenemos con haber aprendido con estos dos mensajes. Que Dios nos ayude, hermanos, a prevalecer siendo lo mejor delante de Él. Oremos. Padre Celestial, te damos nuestros agradecimientos porque tú y nadie más que tú nos permites el estudio de tu divina palabra. Gracias, Señor, por todo lo que aprendemos y porque nos ayuda a edificarnos y a mantenernos como verdaderos hijos tuyos. Lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.